Y vamos a arrancar, como siempre, con la economía, porque es lo que más nos interesa desde el punto de vista de este programa. Y para ello hemos invitado a Alejandro Gay, doctor en economía y amigo de este programa. Alejandro, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío, Rubén, gracias por la invitación. Bueno, tenemos varios temas, la macro, el fondo, la salida del cepo. Yo sé que vos no tenés la bola de cristal, pero imaginás cosas. Sí. Contame. Bueno, este año también está asignado por las elecciones que hay en octubre y eso condiciona un poco también lo que el gobierno puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, si bien el gobierno quiere salir del cepo y tiene todas las intenciones de hacerlo, no lo va a hacer, supongo yo, antes de las elecciones, ¿no es cierto? Eso va a quedar como para posteriormente. Y también tiene la intención, ¿no es cierto?, de hacer un acuerdo con el fondo, que el presidente dijo que el mes que viene va a estar firmado, para justamente tranquilizar, digamos, a los mercados cambiarios y llegar justamente a las elecciones sin mucho sobresalto. Esa es un poco la idea. Y bueno, eso todavía no se firma, digamos, porque, bueno, hay negociaciones. El equipo económico seguramente que quiere que le adelanten la mayor cantidad de plata posible y el fondo, digamos, es reticente, digamos, se ha hablado del monto del acuerdo, ¿no es cierto?, de 20.000 millones de dólares posiblemente, que la gran parte es para refinanciar, digamos, los futuros vencimientos. Y hay un pequeño monto que va a ser para fortalecer al Banco Central. El Banco Central, digamos que tenemos reservas netas negativas en 7.000 millones de dólares o algo parecido, y eso entonces genera fragilidad en el mercado cambiario y sobre todo, ¿no es cierto?, con esta idea, digamos, del ancla que usó el gobierno para frenar la inflación. O sea, en ese sentido el gobierno, el éxito en bajar la inflación tuvo un pequeño costo en el tema digamos, de un pequeño atraso cambiario, que en algún momento eso se va a corregir, pero seguramente no antes de las elecciones, digamos, eso va a quedar para después. Es decir, que el tema político que significan las elecciones está condicionando todo. Y sí, porque, viste, ha bajado la inflación a niveles del 2.4% por mes o cosas por el estilo. Eso ha permitido bajar la pobreza. La pobreza ha tenido una caída inmensa, del 50% a principios del año pasado al 34% ahora o algo por el estilo. Y si uno corrige ese desalineamiento cambiario que existe, la pobreza volvería a subir un poquito. Y claro, antes de las elecciones eso no es una cosa, digamos, deseable, porque afectaría la performance electoral del gobierno. Entonces esa es un poco la discusión, pero no hay nada, digamos, nada es dramático, digamos, en esa discusión, y es una discusión que se va a poder manejar, digamos, dentro de los carriles estándares, ¿no es cierto? O sea, se forzó demasiado la baja de la inflación porque el gobierno era la manera que tenía de ganar credibilidad política, y pensó que quizás el otro punto, el tema del dólar, no era algo muy relevante, pero sin embargo Argentina tiene con ese punto sistemáticamente tenemos problemas, ¿viste? Entonces, bueno, el punto es ahí que se tomó quizás un pequeño riesgo y el contexto internacional, digamos, lo complicó, porque las cosas que está haciendo Trump y qué sé yo, generan mucha incertidumbre en los mercados internacionales, y cuando uno tiene incertidumbre siempre es bueno tener un tipo de cambio alineado, un tipo de cambio no muy bajo, por decirlo de alguna manera, para protegerse de esos shocks externos. Y bueno, el nivel actual no es lo que sería deseable. Y entonces, bueno, eso va a seguir su curso, posiblemente la brecha del dólar se mantenga en los niveles del 20% que ha adquirido estos últimos días, y el gobierno va a tratar de controlarlo, porque eso también posiblemente después sea un factor
que se vaya a filtrar a la inflación, ¿viste? O sea, si los importadores ven que el dólar paralelo sigue su curso un poco bastante por encima del oficial, etcétera, van a pensar, bueno, quizás van a empezar a poner sus precios al costo de reposición, que sería un dólar paralelo. Entonces eso va a impedir el proceso de que la inflación siga bajando. Y entonces eso también es un pequeño inconveniente que hay. Está bien. Alejandro, al principio de las conversaciones con el fondo, no escuché una cifra superior a que el fondo le podría llegar a entregar 10.000 millones de dólares. Las últimas noticias que escucho, estamos hablando de 20.000. Sí. ¿Eso significa que el trabajo de Caputo ha sido muy bueno? Bueno, el fondo seguramente que está muy contento con la política fiscal de Caputo, porque realmente, digamos, el fondo siempre prioriza el ajuste fiscal. Digamos, la manera de resolver los problemas de balanza de pago, etcétera, para el fondo es ajustar lo fiscal de manera importante. Y bueno, ahí el gobierno ha hecho más quizás de lo que el fondo hubiera pedido. Entonces, en eso están extremadamente contentos con ese punto. Puede que también haya, digamos, el apoyo, digamos, a través de Trump, ¿no es cierto? Y de algo que haya ayudado, digamos, a que, digamos, los montos o el refinanciamiento de la deuda con el fondo sea mucho más grande de lo que se había pensado. Pero sí, es cierto, totalmente sorprendente, digamos, que el monto haya pasado de 10.000, pongámosle, no se sabe cuánto va a ser, a los 20.000 que se habla ahora. Y hay una pequeña parte esa que se habla, ¿no es cierto?, que es para capitalizar al Banco Central y darle, digamos, un poquito más de margen de maniobra. Y todo eso se va a firmar. El fondo lo que le interesa, como también a Milei seguramente, es que salga el país del cepo, porque eso es lo que permite, digamos, generar inversiones. Mientras esté el cepo va a ser muy acotado el nivel de inversión que va a haber en Argentina. Entonces, todo este acuerdo va con el objetivo de salir del cepo, de manera paulatina o como sea, pero va a ser. ¿Solo salir del cepo o también una profunda reforma laboral y una profunda reforma fiscal? Sí, posiblemente haya lo que ellos llaman reformas estructurales. En este tipo de acuerdos seguramente que van a estar pautadas reformas estructurales, pero en eso también están bastante contentos con el desempeño de Federico Sturzenegger y toda esa agenda de desregulación de los mercados, que día tras día, digamos, se liberan trabas, burocracia, etcétera. Y bueno, va a quedar seguramente las reformas pendientes, posiblemente previsional y algo de lo fiscal también, sí, sí. ¿Crees que la CGT va a acceder fácilmente a las profundas reformas laborales? No tengo ni idea, Rubén, pero algo en el decreto de regulación, algo se empezó a hacer en los mercados laborales. Capaz que la sociedad ha evolucionado, digamos, y posiblemente haya maneras, digamos, de lograr, digamos, reglas de juego en el mercado laboral que no sean, digamos, esas reglas que impiden la generación. Lo básico es que no se impida la generación de trabajo, ¿no es cierto? Y que los costos también de despido y todo no sean tan fenomenales, de manera que no haya generación de trabajo. Pienso que algo de eso va a haber, sí, en el acuerdo. ¿Y la baja de impuestos? Las retenciones posiblemente, ¿no es cierto? Pero no sé otro tipo de impuestos si en el marco del acuerdo del fondo eso va a entrar, digamos. No te sabría decir. Digamos. Porque, última pregunta, Alejandro. Los inversores son muy claros. Bajan los impuestos, reforma laboral y vamos. Sí. Pero en ese punto yo creo que el alineamiento del tipo de cambio es hasta quizás más importante en el momento actual que la baja de impuestos.
digamos, porque alinear el tipo de cambio te da una rentabilidad que hoy no la estás teniendo por los grandes costos en dólares de la producción en Argentina, digamos. O sea que primero va a haber eso, primero va a estar la salida del cepo y después, cuando esté todo bien encaminado, posiblemente pueda haber baja de impuestos, pero me parece que en el orden va más hacia... en mi opinión debería ir después, digamos. ¿Sos optimista? Sí. Va a haber movimientos, volatilidades, algunos costos, pero pienso que... Gracias, Alejandro. No te digo hasta el próximo encuentro. Gracias, Rubén, por la invitación. Un abrazo grande.